Así que listos, comenzamos entonces. Vamos a hablar hoy pilares de la fe bíblica bautista y vamos a hablar en este día específicamente dentro de este programa de Pilares de la Fe Bíblica Bautista, vamos a hablar de la seguridad de la salvación. No vamos a hablar de yo pienso, yo creo, sino lo que la Biblia dice, conforme la Biblia dice, y luego ustedes que seguramente van a tener algunas preguntas, las pueden hacer libremente. Pero vamos a comenzar esta clase y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego les enviamos también el video y compártanlo al video con otros. Y también allí en YouTube, denle en el me gusta. ¿Vieron que hay un dedito para arriba? No el de abajo, el para arriba. Ahí le aprietan y nos ayudan a nosotros, le dan like. Bien, entonces, señores y señoras, comenzamos hoy Pilares de la Fe Bíblica Bautista, la seguridad de la salvación. Vamos a ver qué dice un versículo clave que está en el libro de Juan, capítulo 10, versículo del 27 al 29. Todos me oyen bien, ¿verdad? Juan, capítulo 10, versículo del 27 al 29. Bien, vamos con una pequeña introducción mientras me tomo un mate. Y dice esta introducción: todo cristiano bíblico debe aprender, ¿qué cosa? Y tener la certeza y la seguridad que la salvación es un regalo únicamente de Dios. La salvación es únicamente un regalo de Dios, no la puede dar nadie, ningún hombre, ningún párroco, ningún papa, ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, nadie. Viene directamente, es un regalo de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto hace que nada ni nadie pueda arrebatarla de sus manos, como dicen los textos de las Sagradas Escrituras. En el libro de Juan capítulo 10, versículo del 27 al 21, cuando la conversión es genuina. ¿Cuándo no se pierde la salvación? Cuando la conversión es genuina en el hombre. El cristiano que ha recibido a Cristo como su Salvador puede descansar seguro en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos a leer rápidamente entonces el libro de Juan capítulo 10, versículo del 27 al 19, que está al principio. Dice así: mis ovejas oyen mi voz. Qué interesante. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y luego dice algo interesante, algo importante, algo que tendríamos que subrayar. Yo le haría un círculo allí a esa frase, mis ovejas oyen mi voz, de Juan capítulo 10, versículo 27. Él dice, mis ovejas, los hijos de Dios, los que se han convertido, oyen la voz de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¡Wow! Y me siguen. Oyen la voz, él las conoce y las ovejas le siguen. Luego dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna, que nos da vida eterna, y no perecerán jamás. Cuando Él nos entrega la vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y luego dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué interesante está esto, ¿verdad que está interesante? Bueno, recordemos primeramente que era la conversión, eso lo tenían en la clase número 3, y conversión, ¿verdad? Cuando hablamos de conversión, esto significa volverse de nuevo a Dios. Entonces, conversión, una persona que recibe a Cristo es regenerada por el poder del Espíritu Santo. Y automáticamente esa persona que reconoce que es pecador y que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, y ahora el Padre Celestial mora en mí, el Hijo mora en mí. Atención con esto, esto significa volverse de nuevo a Dios, la conversión, ¿verdad? Volver al Creador que nos hizo ¿para qué? Para su gloria. Es el acto en el cual hay un cambio espiritual que desde el lado divino le llamamos regeneración. Esto no lo tiene usted porque lo tiene en la clase pasada, ¿verdad? La Biblia nos habla claramente de la regeneración. Vamos a ir rápidamente entonces a una persona interesante que se ha convertido, que ha tenido un encuentro con el Señor. ¿Puedo yo comprar la salvación? ¿Puede usted comprar la salvación? Bueno, apenas el justo se salva por la gracia de Dios, no por sus propias obras. Atención. Y Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, dice esto. Además, si los justos a duras penas se salvan, si los justos a duras penas se salvan, está diciendo esto.
Literalmente la salvación es por la gracia de Dios. Y aún, dice él, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. La Biblia nos enseña a vivir seguros en las promesas de Dios, en las promesas de Dios, confiados en su palabra, que es inerrante, inequívoca y no muta o cambia jamás. La palabra de Dios no cambia jamás. Las Sagradas Escrituras son el reflejo de un Dios generoso, misericordioso y amoroso con el hombre, porque Él le ha dado un obsequio eterno y es nada más y menos que el regalo de la vida eterna, que es nuestra salvación, la cual tuvo el costo más grande y único por un Dios santo en su Hijo Jesucristo, quien pagó con su sangre preciosa, no un pastor, no usted, no yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien pagó con su sangre preciosa, la cual nos limpia y redime de todos nuestros pecados. O sea, no me redime las obras que yo pueda hacer, me redime la sangre de Jesucristo. Por mí mismo yo no puedo salvarme, usted no puede salvarse, pero el que recibe a Jesucristo es salvo por gracia. Y el regalo de la salvación o la vida eterna es dado únicamente por Dios. Ahora, se trata de la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo, y no de nuestras buenas acciones o obras. Y la palabra del Señor Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo del 1 al 8, dice algo tremendo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Oh, qué bueno. Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, salvación por su sangre, fuimos perdonados por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso dice Efesios capítulo 1 del 5 al 8. Pero también si vamos al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús nos rescató, dio su vida, y allí se cumple la redención en la preciosa sangre de Jesucristo y en la obra de Jesucristo y en la resurrección del Cordero de Dios. La pregunta, aquí viene el debate, porque incluso muchos de nosotros, me incluyo, hemos enseñado mal. Y seguramente usted recibió una enseñanza algo similar, que la salvación se pierde y vivimos con una angustia cuando creemos que la salvación se pierde, porque pensamos que es a través de nuestros actos, de nuestras obras, que nosotros podemos solventar o soportar la salvación. No, no se trata de eso. Se trata que la salvación ya nos fue dada. Atención con esto. La pregunta que muchos se hacen es la siguiente. ¿Puede un verdadero creyente perder la salvación? ¿Puede un cristiano convertido perder la salvación? ¿Puede una persona genuinamente arrepentida perder la salvación? Aunque muchos contradicen la doctrina bíblica, enseñando que sí se puede perder, la Biblia nos enseña, nos revela y señala que la salvación no se pierde jamás, ¿verdad? Que se rompe nuestra cabeza, pero ¿cómo? Si yo no oro, si yo no leo la Biblia, si yo no me congrego, no. Eso hacemos porque hemos tenido un encuentro con Jesús. Nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo y de hecho tenemos la necesidad, como niños recién nacidos, de desear, de anhelar beber la palabra, comer la palabra. Es por eso que usted va a congregarse, es por eso que usted está en el discipulado, no porque esas obras que creemos que son buenas obras o nos han enseñado van a salvarnos. Eso no nos salva, Cristo ya nos salvó. Por eso, aunque muchos contradicen la doctrina bíblica, enseñando que sí se puede perder la Biblia, nos enseña, nos revela y nos señala que la salvación no se pierde jamás. Cuando el hombre ha
rendido genuinamente su corazón a Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Debemos tener la seguridad que la salvación no se pierde. Debe quedarnos plasmado en el corazón que la salvación de una persona o su alma no descansa, atención con esto, en lo que el hombre pueda realizar, pueda hacer para ganarla, sino que la verdad es lo que Cristo hizo por él, por usted, por mí, en la cruz. ¿Se acuerda lo que hizo? Él murió en la cruz, pero ¿se acuerda? Cuando lo fueron a buscar las mujeres, no lo encontraron y el ángel dijo, Él ha resucitado. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Bien, la doctrina de la seguridad de la salvación la estudiaremos con base en la Trinidad, es decir, la seguridad del acuerdo con Dios Padre, la seguridad del acuerdo con Dios Hijo y la seguridad del acuerdo con el Espíritu Santo. Ahora, señales de una vida nacida de arriba. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? No se trata de los sacrificios que tú puedas hacer para agradar a Dios. Se trata que tienes que nacer de arriba. ¿Y cómo será esto? Dijo él. Tendré que volver de nuevo al vientre de mi madre. Y el Señor le dice, no, lo que es nacido de la carne, ya eres un hombre adulto, no puedes, ya has nacido humanamente. Ahora debes nacer espiritualmente. Lo que es nacido de la carne es nacido de la carne. Y lo que es nacido del espíritu y del agua es del espíritu y del agua. Vamos a ver esto. Señales de una vida nacida de arriba. Todo cristiano, atención porque ahí hay que llenar, que se convirtió, ha nacido a una nueva vida en Cristo y deja de practicar el pecado. Porque yo sé lo que viene en nuestra mente, pero entonces siempre salvo, y hago lo que quiero, engaño a mi mujer, vivo la vida loca de Ricky Martin, ¿verdad? No, atención, todo cristiano convertido. ¿Qué significa? Que ha sido regenerado. ¿Qué significa? Que ha nacido de nuevo, que ha nacido de arriba. Todo cristiano que se convirtió ha nacido, y va la palabra nacido, a una nueva vida en Cristo y deja, ¿qué deja? De practicar, ¿qué deja de practicar? El pecado. Pero si todos somos pecadores, claro, pero escuchen esto. Vamos primero a ver lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, del 9 al 10. Atención con esto. Todo aquel que es nacido de Dios, atención con esto, una persona que se ha convertido, ha nacido de Dios. Si bien el Espíritu Santo va a ir regenerando progresivamente, la persona sabe que ha nacido de nuevo. ¿Y qué hace? No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Verdad? Cristo, ese Cristo maravilloso en la fe permanece en nosotros y no puede pecar. Ahora atención con esto, pues dice, pero entonces yo estoy afuera. Por eso, la salvación no se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él hizo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, tengamos claro esto, es más claro en el griego. ¿Por qué? Lo que Juan quiere decir es que un hijo de Dios no hace del pecado una práctica o un hábito. Usted pecó, yo pequé, hoy pecó. Usted pecó, yo pequé de pensamientos, de hecho, de palabras, quizás de actitudes. Y entonces ya hubiésemos perdido la salvación. Vio que no se trata de nosotros, se trata de que Cristo es la seguridad. Todo hombre es pecador, pero lo que Juan está diciendo aquí es cuando el hombre hace del pecado un hábito y no quiere soltarlo. Allí es cuando no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Es más claro en el griego lo que Juan quiere decir es que un hijo de Dios no hace el pecado, no hace del pecado una práctica o un hábito y no puede permanecer en el pecado porque quiere seguir a Dios. Un hijo de Satanás sí hace del pecado una práctica o un hábito. No cometa el error de leer esto como si dijera que un hijo de Dios nunca peca. No es así. De lo contrario, Juan estaría contradiciendo lo que acaba de decir en el capítulo 1, ¿verdad? Ahí nos tragamos
un número. La clave es que una persona convertida no hace del pecado una práctica o hábito de vida si entiende, si se entiende esto, ¿verdad? Cuando un hijo nace de arriba, un hijo de Dios, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, pero le rendimos nuestra vida al Señor. No somos perfectos, atención. Sí vamos a cometer errores, pero no hacemos del pecado un hábito de vida. No hacemos del pecado una práctica diaria y continua, porque hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo del 6 al capítulo 6 de Hebreos, versículo 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6 dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. ¿Por qué? Al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. El autor de Hebreos se dirige a sus hermanos cristianos, nos dice que cuando una persona deliberadamente le da la espalda a lo que sabe que es correcto, quizás tenemos un pariente, un amigo, alguien cercano, que le ha dado la espalda a Dios y que queremos invitarlo y dice, no, yo ya sé, yo ya leí la Biblia, yo ya fui, yo ya conozco, los pastores son estos, los hermanos son estos, son hipócritas. Bueno, lea después usted de nuevo Hebreos capítulo 6 del 4 al 6, ¿verdad? El autor dice algo interesante. El autor de Hebreos se dirige a sus hermanos cristianos, nos dice que cuando una persona deliberadamente le da la espalda a lo que sabe que es correcto, nosotros como hermanos de esa persona no podremos hacerle volver a Dios porque no tenemos nada que a ella o a él le interese, es verdad. Cuando alguien se aparta y lo llamas, no tiene tiempo para Dios, no estoy muy ocupado, mi agenda está cargada, cuando tenga tiempo voy a ir, ahora tengo metas propias. Wow. Esto no descarta la posibilidad de que cambie de opinión más adelante, cuando vea la miseria de su elección. Pero los cristianos no deben castigarse por el hecho de no poder persuadir a esa persona a que vuelva al Señor. ¿Le ha pasado que nos hemos angustiado cuando queremos que un hijo, quizás, la esposa, el esposo, un ser querido, vuelva al Señor y no vuelve? ¿Nos sentimos frustrados? No, no debiera ser así, porque no descansa en nosotros, sino en Dios. Oremos para que su corazón cambie, oremos para que él tenga convicción o ella de pecado y pueda reconocer como el hijo pródigo que necesita del Señor. Bien, allí vamos al punto 1 entonces. Vamos a ver ahora, esto es interesante, ¿verdad? Hay un crimen o un robo y el juez dirá al fiscal, necesito evidencias. Necesito las evidencias para saber si esto es lo correcto, si él es inocente o culpable. En este caso, usted y yo somos inocentes porque alguien, siendo puro y sin mancha e inocente, se llevó todos nuestros pecados y ocupó nuestro lugar. Y ese es Jesús. Y vamos a ver las evidencias bíblicas de la seguridad de la salvación. En el punto 1 va la palabra evidencia bíblicas de la seguridad de la salvación. Bien, vamos a la letra A, que la tiene debajo de evidencias bíblicas de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación que el Padre le otorgó al convertido. Vamos de nuevo. La seguridad de la salvación que el Padre, ¿verdad? Jehová Padre, le otorgó a quien, al convertido, a la persona que ha nacido de nuevo, la persona que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Wow. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se da cuenta que Dios tiene todo preparado? ¿Se da cuenta que Dios no tiene plan B? Porque quien tiene plan B es porque va a fallar el A. Pero Dios no falla. Su palabra es fiel y verdadera. Punto B. Vamos a ver entonces, esto es interesante, ¿verdad? La evidencia
las evidencias bíblicas de la seguridad de la salvación. Entonces, punto A, la seguridad de la salvación que el Padre le otorgó al convertido. Ya vimos. Vamos al punto B, el propósito. Ahí va la palabra propósito del Padre Celestial. ¿Cuál es el propósito del Padre Celestial con la persona que se ha convertido? Bueno, vamos a ver. Consiste en que Dios hizo una promesa a Abraham de que sus simientes serían bendecidas todas las familias y naciones de la tierra. Esa simiente era Cristo, quien traería el regalo de la vida eterna a todos aquellos que se acogieran al sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Claro, estamos hablando de él, Jesucristo. Dios sabe y sabía quiénes tendrían un corazón abierto para recibir a su Hijo y reconocer que son pecadores. Dios no solo nos justificó en el Mesías, sino que también prometió que nos glorificaría cuando Él venga a buscarnos y estemos eternamente con el Señor. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 15 al 18? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, ¿tú crees? Yo creo, queridos amigos, ¿creen? Entonces tienes vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¡Wow! El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? El amor del Padre se manifiesta al entregar a su Hijo, Jesús, en rescate de toda la humanidad, pero es necesario que cada persona le reciba, se humille y reconozca que Cristo es único y suficiente Salvador. Letra D, Permiso, vamos pastor. del punto Permiso. uno, ¿verdad? Sí, El pastor, poder permiso. del Padre. El Sí, poder pastor. del Padre. Vamos allí. ¿Estamos bien en la letra D? Sí, pastor, solamente que faltó decir las letras C, que es el amor del Padre al Perdón, convertido. la letra C, me fui. La letra C es el amor del Padre al convertido. El amor del Padre al convertido. ¿Cuál es el amor de la persona del Padre a quien ha nacido de nuevo? Usted y yo. ¿Dónde se manifiesta? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios para la persona convertida de parte del Padre, ¿verdad? Estamos hablando del Padre, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Maravilloso. Ya entonces ahora el Padre se manifiesta al entregar a su Hijo Jesús en rescate de toda la humanidad, pero es necesario que cada persona le reciba, se humille, reconozca que Cristo es único y suficiente Salvador. Ahora sí, en la letra D, ¿verdad? Es el poder del Padre. El poder del Padre que le da la seguridad al que, vamos de nuevo, letra D, el poder del Padre que le da la seguridad al convertido que no será, ¿qué cosa? Arrebatado de su mano, que no se perderá. Entonces, estamos hablando del Padre. El poder del Padre que le da la seguridad a la persona que no convertida, que no será arrebatada de la mano del Padre. ¿Qué dice Juan 10:29? Porque mi Padre me las ha dado. ¿A quiénes? A las almas, a nosotros. Y Él es más poderoso que todos. ¡Wow! ¿Habrá alguien que pueda arrebatarle la salvación que Cristo vino a darnos? ¿Se puede perder la salvación teniendo un Dios tan grande? Si perdiéramos la salvación, entonces Dios no sería Dios y la obra de Jesucristo hubiese sido en vano. Porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre, dice el mismo Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 29. ¡Wow! Vemos la obra del Padre en la persona rescatada. Vamos a ver ahora la obra de Cristo en la persona que le recibe, que confiesa que Él es el Kyrios, que Él es su Señor, que Él es su Salvador.
¡Wow! Vamos a ver esto. Punto número 2, la seguridad. La seguridad, ahí va la palabra seguridad, la seguridad de la salvación que Cristo, interesante, la seguridad de la salvación que Cristo nos compró con su vida y sangre. ¡Wow! La seguridad de la salvación que Cristo nos compró con su vida y sangre. Vamos al punto, a la letra A ahí debajo del punto número 2. ¿Y qué dice allí? El propósito de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¡Wow! Vamos a ver cuál es el propósito de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo en la persona que ha sido redimida, comprada, salvada y a la que Cristo le dio vida eterna. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? Dice Pablo. ¿A quiénes Dios ha elegido para sí? Nadie, dice Pablo. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Oh, nadie, dice, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y estando en el lugar de honor a la derecha de Dios, intercede por nosotros. Y vamos a ver qué dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan 2:2 dice, Él mismo, ¿quién? Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces, ¿todo el mundo es salvo? No, porque para ser salvos, Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Pero todas las personas del mundo necesitan recibirle como Señor y Salvador, aceptar que son pecadores y seguir a Cristo y ser sus discípulos y ser sus ovejas, porque sus ovejas le oyen su voz, le conocen y le siguen. Entonces vemos aquí que no tenemos que hacer un sacrificio nosotros para ser salvos. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Hay gente que dice, yo congrego, yo ofrendo, yo diezmo, yo ayudo al pobre, yo hago cadenas de oración y yo no quiero perder mi salvación. Es que ahí es cuando nos han enseñado que la salvación se pierde. Se toman de un versículo cuando Pablo dice que cuidemos la salvación con temor y temblor, y de allí la agarran para poner miedo. Pero entonces el Cristo que murió en la cruz del Calvario es un Cristo que no es real. No, si Él es real. Dice, Él mismo, está hablando de Jesús, Él mismo es el sacrificio que pagó nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces, ¿dejo de orar? ¿Entonces dejo de congregar? No, eso lo hacemos porque somos personas que conocimos, nos hemos convertido, nos hemos regenerado, hemos vuelto al Creador. Por eso lo hacemos en gratitud, pero nunca pensando que voy a ser salvo porque me congrego más. No, yo me congrego porque he conocido al Señor de los cielos y he entendido que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza, que soy miembro de ese cuerpo y que, como dijo Pablo, simplemente soy deudor. Simplemente somos deudores. Observemos que en el libro de Romanos las preguntas, ¿quién se atreve a acusarnos? ¿Quién nos condenará? Y la respuesta está rápida y contundente. Romanos 8:33, no podemos dejar pasar las respuestas que se encuentran bien certeras y verídicas. Romanos 8:33 dice nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. El Padre nos llevó al Hijo y nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Pablo lo deja claro en Romanos 8:34. Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. La Biblia nos enseña que tenemos un abogado que jamás perdió ni perderá ningún caso, porque Él es la victoria de todo cristiano. Cristo jamás perderá Cristo jamás perderá ninguno de los que Él compró con su sangre. Y dice Juan capítulo 6, versículo
39 al 40, que dice, y la voluntad de Dios es que yo no me pierda. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Pero no dejemos pasar esto. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio. Y luego dice, la voluntad de mi Padre es que yo los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, que tengan inseguridad. ¿Es por obras? No, es por gracia para que nadie se gloríe. Tengan en Él vida eterna y los resucitaré en el día final. Cristo dice para que tengamos la seguridad de la salvación a todo converso o convertido, y ahí va la palabra genuino. ¿Y qué pasa allí con Cristo? Dice que para que tengamos la seguridad de la salvación a todo converso genuino, Juan capítulo 10, versículo 28, les doy vida eterna. Y aquí viene, y nunca perecerán, nunca la perderán. Wow. Hay algo que se contradice. No porque dice el versículo, ojo, un texto fuera de contexto es un buen pretexto para hacer una doctrina, una falsa doctrina. Que no nos pase los de los Gálatas, que en poco tiempo cambiaron el evangelio, y no porque hubiese otro, dice Pablo, sino porque hay falsos maestros. Y si bajase un ángel del cielo y les enseñara otro evangelio, no es lo correcto. Y aun si nosotros les enseñáramos, dice Pablo, otro evangelio, no es el correcto. Ah, qué bueno está esto. Letra C. Ahí va. El amor del Hijo al convertido. El amor del Hijo al convertido. Ahí ustedes lo tienen en la letra C. Yo me olvido que lo tienen, entonces lo repito varias veces, perdón. El amor del Hijo al convertido. Nosotros le amamos a Él. Vio que la gente dice, porque yo amé al Señor, yo lo busqué, porque yo lo encontré, si yo... No, no, eso es mentiras. Eso es antibíblico. Ni tú ni yo le buscamos y espera, ahora viene algo bueno. Vamos a hablar de eso. Él nos buscó a nosotros. Y dice primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nunca pudiéramos haberle amado si Él no nos hubiese salvado. Letra D, el poder de Jesucristo hacia el redimido. El poder del Hijo de Dios, del que murió en la cruz, del que fue colocado en la tumba, al tercer día le fueron a buscar y Él había resucitado por ti y por mí. El poder de Jesucristo hacia el redimido. Cristo padeció y es más poderoso Cristo padeció y es más que poderoso para darnos la seguridad de la vida eterna. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 18. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo es todopoderoso y fiel para mantener su palabra. Y Pablo dice a su joven hijo espiritual, Timoteo, en su segunda carta epístola a Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente, por eso estoy sufriendo aquí, dice Pablo, en la prisión, pero no me avergüenzo de ello. ¿Por qué no se avergonzaba? Pablo dice, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. ¡Wow! Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. ¿Y qué le había confiado Pablo? Su vida, su corazón, su alma. ¿Qué le había confiado Pablo? Pablo había creído que Jesús era su Salvador y que la salvación nunca se perdería.
¡Wow! Y tercer punto, para ver lo maravilloso de la salvación, la seguridad de la salvación que otorga la persona del Espíritu Santo. Hablamos del Padre. La seguridad de la salvación que otorga el Padre, Jehová de los ejércitos. La seguridad de la salvación que otorga quien vino a salvarnos, único, Jesucristo. Y ahora, la seguridad de la salvación que otorga la persona del Espíritu Santo en Cristo. Bien, vamos a la letra A. Es la persona del Espíritu Santo quien viene a vivir. ¿A dónde viene? A vivir. ¿A dónde? Al corazón. En cada convertido, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo viene a vivir a la vida del creyente nacido de nuevo, no puede ser quitado jamás de él. Nunca puede ser quitado de él. Y dice rápidamente, dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 1, versos 13 y 14, ¿qué dice Pablo? Y ahora ustedes, los gentiles, nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. ¿Qué verdad? La buena noticia de que Dios los salva, el mensaje de Jesucristo, las buenas noticias. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿en quién creímos? En Cristo. ¿En quién has creído? En Cristo. Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo. ¿Qué nos dio? Al Espíritu Santo, el cual había prometido de tiempo atrás. ¿Te acuerdas? El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió, la salvación, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y alabanza. Punto B, el Espíritu Santo trae al nacido de nuevo, al genuino, al convertido genuinamente, el Espíritu Santo trae al nacido de nuevo en Cristo la convicción de pecado. El Espíritu Santo te trae a mí, a ti y a mí. ¿Qué nos trae? La convicción del pecado. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Letra C. El Espíritu Santo convierte en su templo al nacido de nuevo en Cristo. El Espíritu Santo convierte en su templo al nacido de nuevo en Cristo. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:16? ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos con Él son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¡Wow! ¿No se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Conclusión, mi hermoso grupo. ¿Qué dice? ¿Qué mejor que dejar que el apóstol Pablo le ponga el sello final? La seguridad de la salvación no consiste en nuestras obras, sino que descansa en el sacrificio de Jesús en la cruz y en su resurrección de entre los muertos. El apóstol, hablando a los gentiles, dice a los Gálatas. ¿Qué le dice a los Gálatas? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. La ley era obras. La ley había que matar, sacrificar animales para que sean nuestra expiación y nuestro sustituto. El animal ocupaba nuestro lugar, tu lugar, mi lugar. Las familias ponían las manos sobre el animal para traspasarle todos sus pecados. Nosotros, cuando en la cruz traspasamos los pecados a alguien que era puro, santo, sin pecado alguno, aquel que está por encima de la creación y aquel que la creó, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros traspasamos nuestros pecados a Jesús. Y eso quiere el apóstol Pablo que le quede claro a los Gálatas que estaban cambiando el evangelio, tan rápido habían cambiado el evangelio. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley.
no por hacer buenas obras, no por congregarme todos los días, no por hacer largos ayunos. Eso lo hago porque creo que Dios es un ser espiritual y le busco, pero jamás puedo pensar que eso me va a salvar. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús, dice Pablo, para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe. ¿En quién? ¿En mis obras? ¿En tus obras? No. Oh, oh. Declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie, dice Pablo, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Nadie será justo declarado delante de Dios creyendo que por sangrar sus rodillas es salvo. Los cristianos evangélicos nos golpeamos el pecho, yo soy, no hago esto, no hago lo otro, somos pecadores. Hoy usted pecó, hoy yo pequé de pensamiento, de hecho, de palabras, de actitudes. Entonces yo hubiésemos perdido la salvación. Pero como la salvación no depende de usted ni de mí, sino depende de aquel que nos llamó en Cristo por amor y misericordia, nosotros confiamos que Él es puro y verdadero. Quiero rápidamente, a ver si me permiten, rápido, porque tengo algo para ustedes. Esto va de Pilón, de Yapa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Romanos capítulo 3, del 10 al 12. ¿Qué dice la Biblia? Dice claramente el apóstol Pablo, como dice las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Escuchen esto. ¿Lo buscamos nosotros al Señor? No, Él nos buscó a nosotros. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. Y Pablo dice, ni uno solo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Primera de Juan 4 10, ¿verdad? En esto consiste el amor verdadero. ¿En qué? ¿En qué consiste el amor verdadero? En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, enviando a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Qué nos dice la religión? Que tú buscaste al Señor y por eso eres salvo, y tu esposa tiene que buscarlo, y tus hijos. Claro, oramos para que se conviertan, pero quien vino a buscarlos, quien vino a buscarte, a buscarme, quien viene a buscar a nuestros hijos es Dios. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? Envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 7. Recuerde que esto es de chapa, de pilón. Efesios capítulo 2, del 5 al 7. Otra vez Pablo le dice a los efesios que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿cómo estábamos muertos? No valíamos nada. Algo ocurrió, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Es un regalo inmerecido, dice Pablo. No te creas que te corresponde algo. Nada. Todo es mérito de Dios. Todo es mérito de Cristo. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Y les dejo esta primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19 dice esto. ¡Wow! Esas personas salieron y alguien dice, pero pastor, ¿qué? Entonces, si la salvación no se pierde, sí. Pepito, y Pancracio y Lucrecio y el Pancho, que se congregaban, que hablaban en lenguas, que servían al Señor y hoy se han apartado y hoy despotrican, se enojan, se rebelan en contra de la fe. Y entonces es que
No hubo una conversión genuina. ¿Te acordás del mago Simón? Cuando está con los apóstoles y ve cómo el Espíritu Santo obra en ellos. ¿Qué hace? Quiere comprar. Quiere comprar lo que tenían, que fue dado por Dios en medio de la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo permitiste a Satanás que llenara tu corazón? Estaba, pero no se había convertido. Mucha gente, dice la Biblia, muchos son llamados y pocos los escogidos. Hay mucha gente que no ha tenido un encuentro, que llega porque quiere al pastor, a la esposa, a sus hijos, le gustan las canciones, pero que no ha entendido todavía el amor profundo que Cristo tuvo por él, por nosotros, al entregar su vida. Por eso, en la iglesia también había gente que estaba en esta condición. Y Juan se acuerda y le está hablando a los cristianos y hoy nos está hablando a nosotros. Dice primera de Juan 2:19, estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. ¿Pero cómo? Si estaban en el coro, eran líderes, eran ungieres, eran copastores. Bueno, estas personas salieron de nuestras iglesias. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Y para ir cerrando, ¿verdad? Porque la pregunta es, bueno, entonces puedo pecar y hacer lo que quiero. Y el apóstol Pablo dice que Cristo quebró el poder del pecado. Y que cuando alguien realmente se convierte al Señor y le entrega es salvo para siempre y no hace del pecado un hábito, esto no quiere decir que no cometamos errores, que no pequemos, pero no hace el hábito, el caldo gordo de consumir todos los días el pecado. Rechaza el pecado. Y en Romanos capítulo 6 del 1 al 4 dice lo siguiente. Romanos 6 del 1 al 4 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más su gracia maravillosa? ¿Debería seguir viviendo la vida loca? Porque algunos pueden decir, bueno, pero entonces salvo siempre salvo. ¿Y entonces de qué me estás hablando? Bueno, vamos a la Biblia, no te enojes. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y Pablo dice en contundente no. ¿Y de cómo lo dice? Por supuesto que no. Oh, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si hemos nacido de nuevo, si hemos tenido un encuentro genuino, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Versículo 13. ¿O acaso olvidaron cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo? Nos unimos a Él en su muerte. Claro, cuando nos bautizamos, ¿te acordás? Automáticamente renunciamos a un mundo de pecado y le decimos, Señor, aquí quiero testificar que quiero ser tu seguidor, que quiero seguirte a ti. Testifico delante tuyo y de esto, de este pueblo, de mi familia, mis hermanos en Cristo, que he determinado seguir al Mesías. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, dice Pablo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Vio que no es ir de un extremo al otro, es estar en el centro de la palabra. Vio que a veces decimos, bueno, no, pero entonces, no, la salvación no se pierde. Pero nunca pensemos que somos salvos por lo que hacemos, porque recordemos, Nicodemo era un hombre que amaba a Dios, pero a pesar de amar a Dios, no había tenido un encuentro con aquel que nos redime de pecado, con el Señor, con él, el que es el camino al Padre. Y va por la noche a ver a Jesús para preguntarle. Tenía hambre, tenía curiosidad, había oído mucho de Jesús, se hablaba mucho de Cristo,
pero él estaba interesado en saber quién era Jesús. Te es necesario nacer de nuevo. La salvación no se pierde. La doctrina bíblica nos enseña, Biblia, que la salvación no se pierde. Gente hermosa, preciosa, maravillosa, espero que no se hayan aburrido. ¿Alguno tiene una pregunta? Oramos primero. Padre, gracias te damos porque eres maravilloso. Tu palabra es preciosa. Tu palabra penetra hasta lo más íntimo de nuestros corazones, trayéndonos luz, porque tu palabra es vida. La palabra da testimonio de la obra de Jesucristo. La palabra da testimonio de que Jesús es el Mesías, el Salvador, el unigénito, la estrella resplandeciente de la mañana, el que vino como siervo y volverá como rey. Tu palabra me habla que no es por obras, que no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él hizo. Tu palabra me habla de que la salvación no se pierde porque no está sujeta a hombre alguno. No es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, danos testimonio a nuestros corazones de la obra redentora de Jesús. Enséñanos a ver cómo la palabra habla directamente. Señor maravilloso, a usted le damos toda la gloria, toda la alabanza en la persona de su Hijo Jesucristo. Maravilloso Espíritu Santo, enséñenos a adorar a Dios en espíritu y en verdad y a conocer a Dios en espíritu y en verdad. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermosa.